Hola, empezamos la transmisión. Esperamos que se vayan conectando. ¿Qué tal? Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Aquí hoy día historias de terror de los emprendedores. No sé si se escucha la música de fondo, pero estoy ambientando un poco esta transmisión. Me han dejado casos por historias sobre estas situaciones que muchas veces los emprendedores vivimos por diferentes razones, ¿no? Y dice que se apagó la música, no sé si se escucha, pero ya, bueno, voy haciendo una pequeña introducción mientras que se van conectando, mientras que les va llegando la notificación de que ya está el en vivo. Y les decía que justamente este live nació a raíz de que hace unos días, hace unas semanas, consulté sobre qué situaciones de terror habían vivido muchos emprendedores, ¿no? Y aquí salió nuestra querida Sunat como ganadora. Voy a hablar de la Sunat, voy a hablar de casos de socio, que también me han contado eso. Gracias, hola a todos los que se van uniendo, Marjorie, Patricia, Gaby, gracias en verdad, chicas. Vamos a ambientar un poco, bueno, estaba con la música, ya la bajé un poco el volumen, pero les estaba contando. Entonces vamos a hablar de esas historias de terror, de los emprendedores, vamos a hacer un poco de catarsis. En realidad la idea es un poco de desahogo, pero también aprender a cómo podemos prevenir estas situaciones, porque finalmente la idea es emprender sin miedo, ¿no? Entonces, a ver quién más se va conectando. Ada, hola, ¿qué tal? Chicas, hola, ¿cómo están? Saludos, vamos a mandar saluditos. Confírmenme si se me escucha bien, todo bien, si se me ve. Por favor, por ahí, si alguien me puede decir eso para poder continuar. Hola, chicas, gracias. Y bueno, les estaba justo comentando que muchas veces los emprendedores, ya sea por desconocimiento, muchas veces, porque nos asesoran mal. Gracias, Yola, todo ok, genial. Porque nos asesoran mal, por exceso de confianza también muchas veces es que caemos en estos horrores. La verdad es que son horrores, son cosas que nos podemos evitar, porque yo entiendo, yo también he emprendido en marca, he sacado una línea de productos para bebés y nos apasionamos con la idea de negocio. Nos apasionamos tanto, y es lo normal, que estos temas que no son muy populares, como la contabilidad o hablar con abogados o con los bancos, pues muchas veces es lo último que vemos, o recién lo vemos cuando nos llega un embargo o cuando hay un problema urgente que tenemos que resolver. Entonces justamente un poco hoy día la temática es contar algunas situaciones para que quizás si es que a alguna de ustedes todavía no les pasa, sepan cómo prevenir, sepan cómo un poco anticiparse a esto. Y hola Lorena, y se van conectando, chicas, gracias. Entonces yo creo que ya somos un grupito. Ya voy a ir contando el primer caso, les cuento. Voy a empezar por un caso que de repente alguno de ustedes todavía no forma empresa o está pensando formar empresa y lo está pensando hacer en sociedad, quizás con un familiar o quizás con un amigo, con una amiga. Entonces esta es la historia terrorífica y les cuento así para poner un poco en contexto, ya que estamos en vísperas de Halloween, la canción criolla. Entonces es una historia terrorífica en la que me pusieron así: mi socio se desapareció y yo sola me quedé con los gastos de la empresa. Y eso es algo que suele pasar, porque muchas veces tenemos una idea súper interesante, que por ahí de repente algún amigo o amiga de la chamba o alguien dice, oye, me encanta, yo también quiero hacer esa empresa contigo, ese trabajo, y súper motivado, y uno dice, genial, ya hagamos empresa, te unes, porque en realidad hacer empresa con alguien, chicas, es como casi como un matrimonio. Entonces van a la notaría, hacen todos los trámites X, y cuando ya empieza el movimiento y cuando ya uno tiene que meterle ahí punche para que la empresa salga adelante, por ahí pues que se fue de viaje o se desaparece unas semanas porque tuvo que atender un asunto personal, y nos vamos dando cuenta que al final nos quedamos solas o nos quedamos solos sacando adelante a la empresa. ¿Y qué podemos hacer frente a estos casos? Por ejemplo, este es el caso número 1, mientras que se van conectando para luego dejar al final el tema de la Sunat.
que creo que ha sido como que la SUNAT, el que ha salido el monstruo número uno en las historias cuando consulté. Me ponían SUNAT, que la SUNAT me embargó, que la SUNAT, SUNAT. Entonces, vamos contando primero como introducción este caso de sociedad, en la que el socio fantasma, como se dice, el socio que es hombre o mujer invisible. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a estos casos? Miren, yo les voy a contar de acuerdo a mi experiencia como emprendedora y también con lo que he visto con mis clientes. ¿Qué pasa aquí? Lo que tú puedes hacer es que muy aparte que haces tu escritura, ¿no? Primero que tienes que identificar cuando quieres salir a una empresa, ¿qué clase de sociedad quieres hacer? ¿Quieres hacer una empresa que puede ser unipersonal? ¿Quieres hacer una sociedad abierta? ¿Una sociedad anónima cerrada? Entonces, ¿quieres una organización sin fines de lucro? ¿Quieres una organización con fines comerciales? Entonces, eso tienes que tenerlo claro. Tú puedes recurrir a asistirte con abogados para que te asesoren o puedes ir a centros del Estado donde también dan mucha información al respecto. Entonces, primero como que tienes que tener claro ese tema y luego también tienes que tener en cuenta que hay un documento que se llama una minuta, que es un documento donde se detalla todo lo que, digamos, el objeto social de la empresa, quiénes tienen responsabilidades, cuál es el capital que cada socio está aportando, ya sea en bienes o en dinero. Entonces, todo eso tiene que quedar súper claro. Y luego este documento, que es minuta, se eleva a registros públicos y pasa a ser una escritura. Pero a la par de todo esto, lo que tú tienes que hacer para asegurarte que, por ejemplo, tu socio mañana más tarde o tu socia de aquí a medio año, un año, no se desaparezca y no se vuelva un socio fantasma, tienes que hacer un pacto de socios, que es un documento en el cual tú ahí puedes detallar hasta lo más mínimo de cómo va a ser la relación entre ustedes dos, ¿no? Por ejemplo, de que si un socio van a trabajar tales horas, van a aportar tal tiempo, van a ganar tal remuneración cada uno, de acuerdo a las actividades que cada uno desempeña. Entonces, todos esos acuerdos los puedes poner ahí. Y de esta manera, tú te cubres, ya que si mañana más tarde, por ahí tu socio decide, por ejemplo, retirarse o decide simplemente no aparecerse, ya tienes un documento que respalda en el cual tú tienes que especificar por lo menos de que el socio o la socia tiene que participar activamente en las actividades de la empresa. Entonces, estos son, por ejemplo, detallitos que yo he conocido muchos clientes que no lo han hecho y que la verdad es que después, ya conversando con abogados, te das cuenta que tienes esta opción y que la desconocíamos. Apunten, chicas, ¿es pacto de socios o pacto de accionistas? Es un documento muy aparte que se hace de la escritura o de la minuta, ¿no? Que cuando uno hace la constitución. Este es un documento que lo tienes que elevar ante la notaría. Hola, chicas, voy saludando a quienes más se van uniendo. Estaba hablando del primer caso. El primer caso, que es sobre los socios, el socio fantasma o la socia invisible, y que frente a estos casos lo que puedes hacer es un documento llamado pacto de socios, donde ahí detallan cómo va a ser la relación entre ustedes dos, para que mañana más tarde se eviten conflictos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Katy, Antoinette, Sofi? Se van uniendo, gracias, chicas. Bueno, entonces estamos con nuestras historias de terror. Ya estrené la primera, la de los socios. Hola, hola, chicas. Y luego pasamos a nuestra... Si quieren, si tienen por ahí una historia de terror, vayan colocándolo y luego lo conversamos, lo van poniendo. Esa es la primera, la del socio, socia fantasma. El primer caso de terror. En marco a los previos a Halloween. Ahora, tengo otra de aquí que me mencionaban, me pusieron, ¿no? Dice, ya. Tenía una deuda con el banco y dejé de pagar unos meses y se me triplicó. Ya, yo entiendo acá que ha sido seguramente porque no me dieron más explicación, pero seguramente ha sido porque evidentemente nosotros sabemos que el banco, normalmente cuando no pagamos, nos comen con multas, con penalidades y finalmente realmente la deuda termina creciendo un montón por conceptos que nos pudimos haber evitado. Pero entrando un poco a las finanzas empresariales, yo conozco un caso que sucedió lo siguiente, o sea, abrieron una cuenta corriente, porque normalmente cuando tienes una empresa, y esto es para las chicas que de repente están pensando formar ya más adelante una empresa, de repente ahorita están como persona natural con negocio. Entonces, tú que sacas una cuenta corriente, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, de una cuenta corriente con una cuenta de ahorros? O sea, la cuenta de ahorros normalmente es para que tu dinero esté ahí, tú lo puedas retirar o puedas depositar cuando tú desees, hay una tasa que te pagan, que muchas veces es una tasa bastante baja, no es nada, en verdad, que los bancos supuestamente nos pagan por el ahorro que tenemos ahí.
¿no? Entonces hay una tasa de rendimiento y todo eso. Una cuenta corriente no. Una cuenta corriente es como una especie de chequera, digamos así, donde tú recibes abonos y haces pagos y te da muchas veces un límite. Entonces te sirve como para tener disponibilidad y poder pagar a tus proveedores, a tus trabajadores, para que ahí te depositen. No te pagan tasa de interés ni nada por el estilo, normalmente es así, pero sí te cobran comisiones, como sabemos. Entonces, ¿qué pasó con este cliente? O sea, me contó, ¿no? Vino después a mí y me dijo, Sheila, ¿sabes qué? Justo te estoy buscando, tenía esos temas XXX porque recién iba a volver a empezar con su negocio porque había como que dejado en stand-by su empresa. Y lo que hizo fue, pues nunca cerró esa cuenta corriente, tenía un saldo, nunca la cerró. Y evidentemente el banco no tenía movimiento, pero prácticamente todo el poco dinero que tenía ahí se lo comió en intereses. Entonces, si por ejemplo ustedes sacan una cuenta corriente cuando tengan una empresa y por alguna razón la empresa ya no tiene movimiento, cancelen todas esas cuentas. O sea, no dejen nada abierto porque los bancos te lo van a comer, como se dice. O sea, ese pequeño saldo. Encima no tenías ya movimiento con la empresa y encima lo poco que tenías, a lo mejor ya el banco se lo desapareció, se cobró los gastos, el mantenimiento. Entonces yo quiero enfocar este caso de terror por ese lado, ya que hoy día estamos hablando más del tema a nivel de emprendedores, a nivel de un tema de cuando queremos ya ser empresarios, queremos ser empresarias. Entonces, ¿cómo nos podemos evitar estas cosas? Ese sería el caso número 2. Voy a hacer un repaso porque hay más chicos y chicas que se están uniendo. Hola Marilyn, Paola, hola Dani, Angeli, hola, ¿qué tal, chicas? El primer caso de terror fue el socio fantasma. Les hago un resumen rápido, que para evitar esos temas con los socios o socios fantasmas, hagan un pacto de socios. El segundo tema que acabo de contar es con los bancos, que cuando tengan una empresa y saquen una cuenta corriente, y si por alguna razón ya no van a usar esta, anulen todas esas cuentas, déanlas de baja, no queden activas porque normalmente se van a acumular gastos mensuales. Y vamos a pasar al tercer tema. El tercer tema que me pusieron fue que la AFP me hizo una cobranza judicial. Sí, no, perdón, intereses no se cobran con el mantenimiento, no se cobran intereses, quizás por ahí mezclar las palabras, pero no se cobran intereses, se cobran un mantenimiento. Entonces ese mantenimiento se lo pueden ir descontando del saldo que tenías ahí. Entonces lo mejor es que si tú ya no vas a tener ninguna clase de operación, lo que pasa es que sucede, chicas, y yo lo entiendo. Mira, yo lo entiendo que cuando uno está metida en el día a día, en sacar adelante tu negocio y por ahí se te presentó un tema personal, o sea, muchas veces esos temas no los tienes mapeados en la cabeza, pero creo que voy a hacer un checklist, ¿no? De los puntos que uno tiene que tener en cuenta, porque, o sea, realmente a veces se nos pasa por alguna razón. Entonces lo ideal es que si tú ya no tienes movimiento con tu empresa, ya has tenido una cuenta corriente, es que ni bien ya digas, ¿sabes qué? Yo veo que aquí a los meses en adelante no voy a tener operaciones, mejor la cancelo. La cancelas, ¿no? Para que te evites este tema de acumular comisiones o gastos que te pueda cobrar el banco. ¿Ok? No, en una cuenta de ahorros no pasa lo mismo, porque justamente estaba explicando un poco, Lore, la diferencia entre la cuenta corriente y la cuenta de ahorros. Aunque la cuenta de ahorros también te cobran por ahí, yo he visto, dependiendo de qué clase de cuenta de ahorros tengas, te cobran tus 7 soles, tus 10 soles, tus 9 soles, pero si tienes una cuenta de ahorros free, entonces vas a estar súper bien porque no te va a cobrar nada. Yo estaba poniéndome en el caso de una empresa constituida, empresa jurídica, que también tienes la opción de sacar cuenta de ahorros, pero normalmente las empresas trabajan con cuenta corriente, porque, vuelvo a repetir quizás un poco para las chicas que recién han entrado, ¿cuál es la diferencia entre una cuenta corriente y una cuenta de ahorros? Es que la cuenta de ahorros te paga una tasa de interés, tienes una tasa de rendimiento. En cambio, una cuenta corriente es más para hacer cobros y pagos, y es como una especie de línea de crédito, entre comillas, que tienes. O sea, es para poder manejar tu dinero, tener liquidez, pagar a tus trabajadores, pagar tus servicios. Y entonces es básicamente eso, no te pagan ninguna clase de tasa de interés ni nada en una cuenta corriente, y es lo que usualmente las empresas optan tener para justamente tener esta disponibilidad de dinero. Entonces ese es el caso número 2. Estaba justo por entrar al caso de las AFPs. Bueno, no sé cuántas de ustedes aquí están quizás pagando su AFP de manera independiente, porque también lo pueden hacer, o quizás ya están pensando en algún momento cuando tengan su empresa, o si es que ya la tienen, de repente están pensando tener una planilla. Entonces aquí les voy a pasar el dato de que tengan cuidado en su momento cuando tengan planilla y tienen trabajadores en la AFP, porque justamente es el caso que me pusieron, que la AFP me hizo una cobranza judicial. Pero a ver, tengo acá una consultilla de, ¿es mejor para nosotras ahorros o corriente?
Para ti como persona natural es mejor una cuenta de ahorros, pero sí como persona ya jurídica, como empresa, es mucho mejor la cuenta corriente. Definitivamente yo creo que sí, o sea, es mucho mejor, aunque tienes que ver con qué banco lo tienes, porque muchas veces el banco de crédito tiene sus gastos, o sea, que te cobran gastos de mantenimiento que es más alto, creo que el BBVA tiene mejores planes, entonces es mucho mejor porque puedes hacer pagos por telecrédito, entonces hay mucho más control sobre los pagos que haces. También va a depender obviamente del movimiento y la magnitud que tenga tu empresa, ¿no? Si ya tiene trabajadores, si ya tienes unos proveedores fijos con quienes tú sabes que les tienes que pagar, no sé, quizás cada mes, cada 45 días, inclusive en esta cuenta corriente tú puedes hacer la programación de estos pagos en esas fechas. Entonces, como que es una opción mucho más amplia a tener solo una cuenta de ahorros en las que tú sabes que si tienes que pagar a un proveedor, tienes que ingresar, tienes que hacer la transferencia y hacer todo ese proceso, ¿no? Entonces va a depender mucho en realidad, de la situación de ustedes como empresa, ¿no? Conforme vayan creciendo, van a tener más necesidades. Y una cuenta de ahorros se ajusta muy bien a empresas que ya están pasando de ser pequeñas a ser un poco más medianas, ¿no? Entonces, por ahí te podría responder, Katy. Entonces, estaba con el tema del FP, volviendo ahí. Ya, en su momento, cuando ustedes deseen tener trabajadores en planilla, ¿no? Muchos de los de nosotros estamos en la AFP. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta con la AFP? Todo lo que son gastos laborales, chicas, o sea, realmente tenemos que ser bastante cuidadosas. Es más, yo siempre recomiendo y lo que trabajo es que antes de abrir planilla, hagamos una planificación de cuáles van a ser todos los gastos laborales por los trabajadores que tú estás pensando ingresar a planilla, ¿no? Pueden ser 3, pueden ser 2, para que ustedes como emprendedores sepan cuánto te va a costar, cuánto va a ser el gasto que vas a tener mensualmente o al año, tu proyectado por cada trabajador, ¿no? Ya, ahora, ¿qué pasa con la AFP? La AFP no viene a ser un gasto, porque la AFP en realidad uno le hace el descuento al trabajador. Pero ¿qué pasa? Porque sucede que muchas veces el emprendedor, no se nos pasa el calendario de hacer los pagos o X razón y lo pagamos fuera de tiempo. Ya, con esto mucho ojo, con lo que es AFP y ONP tenemos que pagar siempre súper puntual, porque la AFP, como acá decía en el caso, le pasó una cobranza judicial. Eso es porque para que llegue a judicial quiere decir que primero, porque hay instancias, chicas, o sea, primero pasó por un proceso de cobranza administrativa, que así mismo cobradores te llaman, la AFP, ya sea Prima, Profuturo, a Habitat y las AFPs que hay actualmente, es como que contratan a un tercero como de cobranzas, que te llaman todos los días para decirte que estás atrasado con el depósito de la planilla de tales trabajadores, te mandan correos y X razones. Eso es la instancia de cobranza administrativa. Y encima luego, por hacer esto, cuando tú regularizas el pago en esta instancia, te cobran un gasto administrativo, o sea, adicional. Imagínate, ahí tienes que pagarle un gasto por las gestiones de cobranza que han hecho estas personas. Ahora, si en esta instancia tú no pagas, ya luego, pasado más o menos los 3 meses, estas entidades tienen la facultad de mandarte un proceso judicial. Es decir, ya sería como que la última instancia, a un proceso judicial. Entonces, una vez es ni enterado y ya estás en judicial, y en judicial inclusive te abren un expediente. Imagínate, ahí tienes que pagar los aportes que no hiciste el pago en su momento, tienes que pagar los gastos administrativos y aparte tienes que pagar como una especie de tasa con la cual cierran tu expediente en el Poder Judicial, porque como empresa o como persona natural con negocio que también puede tener planilla, se le va a abrir un expediente de cobranza judicial y tenemos que pagar encima una tasa que es como unos 90 soles aprox. Entonces son más gastos que tenemos que hacer y que en su momento lo pudimos haber evitado, sino que por un tema muchas veces quizás de falta de planificación en los pagos no se hizo, o por falta de liquidez también, que puede suceder, ¿no? Pero si la idea es que tú tengas claro este riesgo, ¿no? O sea, ok, muchas veces puedes decir, bueno, es que no lo pude pagar, no hay liquidez, pero al menos tienes que tener en cuenta que en un futuro vas a hacer ese desembolso, porque yo creo que lo que más noto, y a mí también me pasa y a cualquiera, es que te enteres de algo que tengas que pagar, no sé, de acá a una semana te digan, tienes que pagar en menos de 3 días 1000 soles. Entonces eso creo que es lo que más a todo emprendedor nos impacta, ¿no? Ya, si por ejemplo a mí me dicen, yo ya sé que la AFP me va a mandar en judicial, me va a hacer esto, ya sé que tengo que pagar, pero si lo tienes planificado, entonces también tu sensación como emprendedor va a ser diferente, no vas a estar ahí con el corazón así, ¿no? Latiendo y que como que tengo que pagar 1000 soles en 3 días, ¿cómo es eso? Entonces yo creo que siempre por eso en temas de pagos con entidades, con AFP, con SUNAT, con ANP,
hay que tener mucho cuidado y si tú trabajas con alguien o te asesoras, o sea, siempre que pidas y que te digan, ok, ¿y qué pasa si no lo pago en ese momento? O sea, ¿qué es lo que me puede suceder? O sea, siempre con abogados, con contadores y si se van a asesorar de forma gratuita con el Estado, con quien sea, pidan siempre esa información, no es como que el lado no bonito de lo que qué pasaría si es que yo no cumplo. Por acá veo que te cobran porque te han estado, sí, te cobran porque te han estado cobrando, exactamente, te cobran porque te han estado cobrando y son como 200 soles, y entonces, o sea, y la verdad, y es así, como emprendedores no estamos para estar dando 200 soles, para estar dando 100 soles, o sea, así como que si lo pudimos haber evitado, o sea, no, pues no. Entonces, sí, a mí me pasó, me cuenta por aquí Patricia, sí, suele pasar, o sea, es que justamente son historias de terror que aquí estamos justamente para evitarnos estas situaciones a las chicas que de repente tienen en planilla actualmente, personal, o aún no lo tienen, pero ya saben para más adelante cómo pueden prevenir esta situación. Ese fue el tercer caso. Y bueno, hola a todos los que ahí está Wendy, que se están uniendo. Ya hemos hablado 3 casos, el primero fue el socio fantasma, el segundo fue el tema de lo que, bueno, uno tiene que anular todas las cuentas que saca cuando tiene una empresa, si es que ya no tienes movimiento, porque los bancos se van a comer comisiones y todos los importes que siempre los bancos tienen ahí estipulado. Y el tercer caso es el tema de la AFP. Ahora vamos al cuarto caso. El cuarto caso el cuarto caso ya es entrando un poco más a lo que es SUNAT, que ha sido como que la reina, la que ganó, como yo le he puesto así como que Freddy Krueger, algo así, que se mete en tus sueños y te da como que pesadillas la SUNAT por ahí. Entonces le vamos a poner Freddy Krueger a SUNAT en este contexto de Halloween. No sé, si tienen otras opciones por ahí, pónganmela para ponerle otra chapa a la SUNAT. Pero acá me ponen, ¿no? Estoy en Infocor y no... Ah, no, este caso es empresa, sorry chicas, este caso es empresa. Estoy en Infocor y no pude sacar préstamo para mi empresa. Es que sí, lo que pasa es que si tú eres representante legal de una empresa, o sea, tú constituyes tu empresa, tú te pones como representante, que vas a tener, pues vas a ser la persona que para cualquier trámite ante registros públicos, ante SUNAT, ante los bancos, tú tienes que ir a firmar, tú tienes que ir, en realidad figura tu nombre. Tu nombre figura por todos lados. Entonces, ¿qué pasa si tú como representante legal de la empresa... hola chicas, se van uniendo ahí, Emi. Y ya, como representante legal de una empresa, solicitas un préstamo para tu empresa, o sea, muchas veces no te lo van a dar, a menos que por ahí quizás puedas tener un contacto en el banco X, pero normalmente no te lo van a dar. Por eso es que es muy importante que cuidemos nuestro historial crediticio, más aún si actualmente estamos con proyecciones de sacar una empresa. O sea, tratemos de limpiar desde ahora todas las deudas que tenemos, tratemos de revisar cómo podemos quizás refinanciar todas las deudas personales, ojo, porque, o sea, por más de que luego constituyas tu empresa, que ya vendría a ser una segunda, o sea, como que una persona muy diferente a ti, una persona jurídica, de todas maneras que como representante legal, si estás en Infocor vas a tener ese inconveniente. Por eso es que también que cuando constituyen empresa, tienen que evaluar cuando designen quién va a ser el representante legal, o sea, si de repente su socio va a ser el representante legal, pero está en Infocor, o sea, en realidad ahí es un inconveniente, es una desventaja, o sea, entonces esos puntos también tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, este año se presentó el tema de Reactiva, del FAE y otros quizás préstamos que por ahí quisieron sacar y de repente no se los han dado por esa razón. Entonces, eso de ahí es un tema bastante importante, que como que se mezcla el tema de finanzas personales con finanzas empresariales, y que tienen que tenerlo ustedes bastante limpio, tener mucho cuidado en sus finanzas personales si es que están pensando constituir una empresa. Aquí también aprovecho en mencionar esta historia de terror, no me la pusieron, pero que también la he visto, y ha sido de que cuando a veces estamos también de manera informal o no declaramos todas nuestras ventas, ¿no? De repente sí presentamos declaraciones a SUNAT, pero no declaramos todas nuestras ventas. Justamente cuando queremos solicitar un préstamo, la evaluación que nos van a hacer es en base a esas ventas que hemos declarado. Y si solamente hemos declarado, no sé, 500 soles, 100 soles, 200 soles, 1000 soles ya, a lo mejor el banco no nos va a dar ningún buen préstamo o no nos va a querer dar. Y bueno, y no solamente de bancos, porque ahora también tenemos financieras, tenemos cajas y otros, pero quizás el monto de préstamo que nos dé va a ser bastante bajo cuando nosotros necesitamos quizás un monto más alto, y justamente por esta razón.
Y peor aún, si es que no tenemos ninguna declaración porque nunca hemos sido formal, pero tú dices, no, pero yo ya vengo trabajando como 3, 4 años. Finalmente lo que hacen muchas personas es que no sacan préstamo a nombre o con el RUC de la empresa o del negocio que tienes, sino terminan sacando de manera personal. Pero ahí también yo, o sea, siempre recomiendo que, ok, eso lo puedes hacer quizás en algún momento, pero que no se te haga costumbre, porque cuando tú empiezas a acostumbrarte a como persona, o sea, como Sheila, yo como Sheila voy a prácticamente a sostener a mi negocio, o sea, yo siempre les digo, y creo que con varias chicas que he hablado por acá, siempre menciono de que en realidad el negocio tiene que trabajar para nosotras, no nosotras para el negocio. Entonces, a veces se hace una bola y finalmente siempre es uno que para endeudado y ni siquiera estás endeudado porque te compraste quizás algo para ti o porque le prestaste con ese dinero a tu familiar que necesitaba, sino de repente estás endeudado ¿por qué? Porque tenías que solventar a la empresa y la idea no es esa. Entonces ese punto también quería agregar, sí, tal cual me ponen acá, Freddy, sí, la zona de Freddy, sí o no, ya va ganando Freddy. Le tengo pánico a la Suná. Sí, justamente ya voy a tocar el tema de Suná y les voy a dar algunos tips para que le perdamos un poco ese pánico. Sí, evidentemente hay que tener mucho cuidado, hay que tener en cuenta unos tips que les voy a dar para que ustedes de alguna forma duerman tranquilas y si por ahí se asoma la Suná tal cual Freddy Krueger a sus cabezas, ustedes simplemente lo saquen y ahí nomás. Hola chicas que se van uniendo por ahí, ¿qué tal? Voy viendo si hay preguntitas. Voy a hacer una pausa. Ya, entonces, estábamos con el caso del Infocor. Ya espero que les haya quedado claro, ya estamos hablando ya 4 casos aquí. Vamos a entrar a SUNAT, pero antes de entrar a SUNAT voy a volver a hacer un repaso porque he visto que hay nuevas personas que se han unido. Hablamos del socio fantasma, hablamos del tema de los bancos, hablamos del FP, cuando tiene trabajadores en planilla. Hablamos del tema de Infocor, de por qué es importante, es una pesadilla, por qué es importante tener una buena calificación un buen historial crediticio a nivel como persona natural, porque esto de alguna manera va a involucrar a tu negocio si es que tú tienes una empresa y eres representante legal. Ok, ahora sí, pasemos al tema de SUNAT ya. Ah, y también, chicas, algo que a mí bueno, la verdad, honestamente, no me sorprendió mucho, pero es algo que es con lo que desde hace mucho tiempo vengo como que diciendo, pucha, qué bronca que mis colegas, que haya colegas que no actúen con ética, porque también el contador ha sido como que por ahí el número 2, después del asunado más, como que una historia de terror han tenido algunas personas y también lo he visto en familiares cercanos y con los contadores. Creo que pasó ese tema del contador, ponemos música... Sí, ponemos música de terror por acá. Yo tenía mi música de thriller. Sí, thriller es una... con el tema de los contadores también. Creo que voy a pasar a eso y cerramos con SUNAT mientras que se van uniendo algunos más. ¿Qué pasó con el tema del contador? ¿Por qué el contador? Porque me tocó un caso que me dice, el contador no pagaba los impuestos. Es decir, o sea, uno como emprendedor, me imagino, no pregunté más, pero o sea, es como que y también lo he visto en otras personas, no es como que yo le daba a mi contador para que pague para los impuestos, pero el contador nunca hacía ese pago. Al final, me llegó como una orden, una cobranza coactiva de SUNAT, pero yo pensé que todo estaba ok, ¿no? Entonces, eso sí es una historia de terror súper, súper brava porque, como les decía en un principio, que tú te enteres, que te llegue algo, que te digan que tienes 7 días para pagar o si no te embargan, es realmente impactante, o sea, es como que una pesadilla. Entonces, ¿qué pasa, chicas? Lo que sucede es que yo creo que esta es una práctica antigua, porque este caso lo he visto en un caso de familiar, pero de hace años también, que muchas veces le daban al contador el dinero para que haga los pagos, porque hace muchos años los pagos de impuestos solo se podían hacer por el Banco de la Nación. Pero en realidad, chicas, actualmente no es así. O sea, solamente hay un tema de detracciones que quizás algunas de las que están acá conectadas tengan con SUNAT un tema de detracciones, que a veces se tiene que hacer el pago de impuestos en el Banco de la Nación, pero ahora, chicas, en verdad hay la opción de que tú puedes afiliar tu cuenta de ahorros, o sea, la cuenta que tengas, la tarjeta que tengas la puedes afiliar para hacer pagos con SUNAT, puedes inclusive hacer el pago como cualquier pago de servicios, lo puedes hacer con código NPS, que es normalmente con lo que yo trabajo. A mí la verdad es que no es que no me guste, sino que yo siempre prefiero que el tema de pagos de impuestos lo realice el mismo emprendedor. En realidad, yo pienso que es lo más correcto, en realidad que lo haga el mismo emprendedor, que
que haga el pago de SUNAT, que haga el pago de los impuestos. Uno como contador darles la fecha de cuándo, evidentemente es la última fecha que tienes para pagar como máximo, siempre avisando con tiempo para que lo puedan hacer. Y como dice Emi aquí, podemos delegar pero no descuidarse. Efectivamente, o sea, podemos delegar pero no hay que descuidarnos, hay que verificar ese pago. Uno puede hacer la verificación del pago con su clave SOL. Ingresas a lo que es, y me voy a animar quizás a hacer un mini tutorial rapidito en algún momento para colgarlo por aquí por la cuenta, de cómo puedes verificar tus pagos y tus declaraciones de SUNAT por la página o por... Sí, esta se puede hacer por la página, por la web me parece que, perdón, por la aplicación me parece que no se puede hacer esta opción, pero en la aplicación inclusive hay un apartado que es mis deudas pendientes. Entonces siempre verificando eso, e inclusive cuando ustedes mismas hagan los pagos, verifiquen de que cuando sale la constancia de pago salga su número de RUC, se haya procesado bien el pago, que no les rebote, porque a veces uno puede hacer el pago y a veces de repente por el apuro no miramos bien y entonces el pago al final no pasó o salió con otro número de RUC, X razones, no sé, que puedan pasar. Entonces sí es importante tener mucho cuidado con eso, porque eso es como que algo silencioso, es como una enfermedad silenciosa, porque como les digo, tú pensaste que pagaste o si lo delegaste pensaste que tu contador lo pagó, pero de la noche a la mañana te llega, o sea, y con intereses, porque la SUNAT cobra intereses cuando uno, ellos tienen un cronograma de vencimiento. Entonces pasado ese cronograma de vencimiento, si es que tú no has pagado tus impuestos, la SUNAT te cobra intereses. ¿Y cuál es el procedimiento? Les voy a contar, como que aquí ya estamos tocando el tema de SUNAT. El procedimiento es el siguiente en SUNAT. O sea, si tú no pagas dentro del vencimiento, la SUNAT tiene la potestad de al día siguiente, normalmente no lo hace al día siguiente exactamente, pero es como que la norma dice, ¿no? Al día siguiente al vencimiento puedes ya entrar en la primera instancia es una orden de pago. Normalmente la SUNAT te manda una orden de pago a los 7 días, 7 o 10 días por ahí te están mandando ahora. A veces es como que, yo al menos que trabajo con mis clientes, a veces veo de que es como que la SUNAT parece que en algunos meses se pone las pilas y a los 7 días ya manda. Hay algunos meses en los que, no sé, después de un mes recién manda. Entonces como que depende mucho de sus campañas, me parece, de ellos. Pero la norma dice así. Entonces ya, primero es la orden de pago. Es como que ahí te da como que te dice, oye, ¿sabes qué? No has pagado, tienes que pagar, más los intereses, pero eso sí, ¿no? Ya, si no pagas en esa instancia de orden de pago, la siguiente instancia es la de cobranza coactiva. Y ya en cobranza coactiva es como que ya, como que la alarmita se va encendiendo más, ¿no? Porque ya te dice, mira, ¿sabes qué? Ya estás en cobranza coactiva, ya si tú no pagas, te voy a notificar a los bancos, te voy a notificar a tus clientes, porque si tú no me vas a pagar, yo voy a hacer que ellos retengan ese pago por mí. ¿Qué quiere decir? De que si, por ejemplo, tú ibas a recibir un pago, te paga un cliente a tu cuenta, pues lo que va a hacer el banco es que va a paralizar esa cuenta y tú no vas a poder hacer ningún retiro sobre eso, ¿no? El banco se va a cobrar, va a retener ese monto que la SUNAT está pidiendo que se haga, ¿no? Y hay que hacer un trámite, hay que hacer la regularización y X cosas. Entonces es como que te quita en ese momento sin disponibilidad de dinero para poder para capital de trabajo. Entonces, aquí justo me ponen, también le pasó a un familiar, sí, sería chévere un tutorial de eso. Ya, listo. Voy a apuntarlo porque sí, no saben, chicas, a veces quiero hacer tutoriales de todo, de verdad que lo bueno que ahora con los Reels como que ayuda un poco más para poder hacer tutoriales así más rapiditos. Entonces, les estaba justamente comentando eso. Entonces, la instancia es la del orden de pago. O sea, en este caso, con la SUNAT, para que tú seas tranquila y no tengas pesadillas, tienes que tener en cuenta lo siguiente, o sea, tus declaraciones a tiempo, eso es básico, o sea, estar segura de que están presentando, o si tú los presentas quizás por tu cuenta, que los hagas a tiempo, no fuera de plazo, porque si es fuera de plazo, ¿a qué te acarrea? Muchas veces a que tengas una multa por declarar fuera de plazo. Aparte que si te toca pagar impuestos, vas a pagarlo con intereses, porque también ya se pasó la fecha de vencimiento. Entonces ahí ya empiezas a acumular como se dice, con la SUNAT como yo les digo, tus X, ¿no? Empiezas a acumular tus X con la SUNAT, porque ya, o sea, ahí ya es como que ya te va a empezar a echar el ojo. Entonces, declaraciones a tiempo, pago de impuestos a tiempo,
También es importante que te asesores, como vuelvo a decir, puedes llamar a la SUNAT o puedes buscar a una persona que te asesore, pero que te asesores y que tengas la seguridad que de acuerdo a tu giro de negocio estás en el régimen correcto, porque hay ciertas actividades que no pueden estar en el RUS, hay ciertas actividades que no pueden estar en el régimen especial, hay ciertas actividades que están afectas a lo que es la detracción. Entonces tú tienes que estar segura que de acuerdo a tu giro de negocio, a la actividad que realiza tu empresa, estás en el régimen correcto. O sea, si estás en el RUS, tranquila porque estás en un régimen correcto, estás haciendo las cosas bien. Entonces, tienes que estar bastante segura de eso, porque si no es así, la SUNAT puede llegarte a hacer una fiscalización y te pueden imputar multas, te puede hacer rectificar todas las declaraciones que han hecho. Si, por ejemplo, te dice, ¿por qué has estado en el régimen especial? Si a usted no le correspondía estar en ese régimen, usted tenía que estar en el régimen MIPE tributario. Entonces, y ahí vienen los problemas, ¿no? Porque es modificar todas esas declaraciones, pagar las multas y es... no, eso sí es una pesadilla tremenda. Entonces, chicas, apunten eso, declaraciones, ok, pagos de impuestos, ok, y estar seguras de que están en el régimen también tributario correcto que les corresponde de acuerdo al régimen y al tipo de negocio que tienen. También acuérdense, porque las empresas no pueden estar en el RUS, ¿no? Las empresas tienen que estar en el régimen especial. O sea, empresas, cuando me refiero a empresas, me refiero a personas jurídicas, ¿no? Empresas constituidas, a los que empiezan con RUC 20. Entonces, esas cosas son las que tienen que tener bastante en cuenta. Por aquí apunté para que no se me vaya por ahí a pasar algún dato sobre el tema de la SUNAT. El tema de los libros también. Tienen que estar también seguras de cuáles son los libros obligatorios de acuerdo al régimen que está afecto, de acuerdo a su giro de negocios, a su empresa, para que puedan también presentarlos si es que son de forma electrónica con tiempo. Entonces, teniendo todas estos puntos, ok, ustedes van a estar tranquilas con la SUNAT, porque no tendría otra razón por la cual, digamos, hacerlo alguna observación, a menos que ya tengan un caso, pues, no sé. Lo bueno es que ahora la mayoría de proveedores tienen facturas electrónicas, entonces por ahí como que se puede verificar la validez de esa factura, porque ¿qué pasaba antes mucho? Pasaba mucho antes de que los proveedores tipo de Gamarra, del Mercado Central, tú pedías una factura y te daban factura de otro negocio, y ese negocio en realidad nunca existía. Entonces, cuando llegaba, por ejemplo, a mis manos o llega a las manos de un contador, lo que uno tiene que hacer es verificar que ese proveedor exista, porque pasa eso, o sea, te dan una factura de un proveedor que no existe. Entonces, si uno se confía y lo declara, la SUNAT puede hacer el cruce y al final te puede decir, estás sustentando un gasto, un IGB de un proveedor que no existe. No, no va. Regulariza eso. Entonces, mucho cuidado también con el tema de los proveedores, que sean de confianza. Si van a aceptar una factura de un proveedor que de repente por alguna razón compraron algo, estaban en Gamarra, en el Mercado Central, en alguna tienda y no es su proveedor regular, sino es uno nuevo del momento. Entonces siempre como que tener hay una opción de consulta de RUC en la página de la SUNAT que uno puede consultar, o si trabajan con alguien, mándele la foto y bueno, que tenga más ojo con esa factura porque no es de tu proveedor regular, para que le dé una mirada más, ¿no? Porque puede ser una factura que antes se trabajaba mucho y quizás hasta ahora también con el tema de facturas clonadas o de proveedores que no existen. Entonces aquí me ponen, ¿qué pasa si no paso mis libros electrónicos en un mes en el régimen especial? Bueno, si ha sucedido eso, lo puedes regularizar. Si es que la SUNAT todavía no te notifica que tienes que haberlo hecho, lo puedes hacer, y lo bueno es que justamente hace unos meses salió la norma de que ya no hay multa por eso. Es como que la gradual, o sea, sí hay multa, pero si tú la regularizas voluntariamente, como se le dice, la gradualidad del descuento de la multa es al 100%, o sea, al final se anula. Así que lo puedes regularizar. Estás a tiempo. Yo también, eso es un tema que justamente les quería, aprovechando esta consulta, ustedes pueden hacer una revisión si es que saben que de repente hay temas que todavía están por ahí que con SUNAT, que les falta regularizar. O sea, traten de hacerlo y no esperen que les llegue una notificación de SUNAT, porque hay muchos beneficios cuando uno regulariza por su cuenta y no cuando ya la SUNAT te mandó la carta diciéndote. Y la carta ahora ya no es que te la manda a tu domicilio, sino se lo manda de manera electrónica, al buzón Sol. Y eso también, ese es otro dato muy importante, que uno tiene que tener actualizado toda la información, el correo, la dirección, el número telefónico que uno pone en la ficha RUC.
tienes que tenerlo actualizado, porque si no lo tienes actualizado, y muchas veces los emprendedores no suelen revisar su buzón de sol de su clave sol de SUNAT, y ahí es donde llega la notificación. Y eso justamente le pasó una vez a una amiga, o sea, que se enteró después, creo que de los 6 meses, cuando recién dijo, pero ¿por qué me están reteniendo el dinero de mi cuenta? Y era porque la SUNAT ya le había notificado, y todo había caído a su buzón de sol, y ella, como nunca revisó. Y normalmente, ¿qué pasa? Si tú pones el correo correcto, en tu correo te va a salir, tienes un mensaje de SUNAT, revisa tu buzón sol. Entonces, como que ya tienes la alerta y ya dices, no, SUNAT me ha llegado un mensaje, voy a ir a revisar qué pasó, ¿no? Entonces ya revisas y ahí te dice, no, ya tenías que haber hecho esto, tenías que haber hecho lo otro, o bueno, de repente es para decirte que lo regularices de manera voluntaria, X razón. Entonces tienes que estar constantemente revisando tu buzón de sol, mantener esos datos actualizados, porque si no, no te vas a enterar de qué cosa es lo que la SUNAT te está comunicando. Así, chicas, esto de aquí es, en resumen, he visto que se han unido algunas personitas más, ya justo he tocado como que los casos principales que han sido más sonados y más terroríficos para muchos. Voy a hacer un resumen. Hablamos del socio fantasma, del socio que se desaparece, y para esto pueden hacer un pacto de socios adicional a su constitución de su minuta y de su escritura. Después también con el tema de los bancos, que cancelen todas las cuentas corrientes que puedan haber sacado con los bancos si es que ya tienen una empresa y la empresa ya no tiene movimiento, porque les va a comer con gastos de mantenimiento y X cosas. Entonces es mejor evitarse eso. El otro punto es con el tema de AFP, de ONP, que tienen que tener también bastante en cuenta cuando tienen planilla, cuando tienen trabajadores en planilla, tener mucho cuidado con estas instituciones, porque van a pasar, si es que no hacen los pagos a tiempo, van a pasar a cobranza judicial, a cobranza administrativa, y como estábamos hablando, al final terminan pagando gastos y costas y X cosas que se podían haber ahorrado y evitado, ¿no? El otro tema es sobre el de Infocor. Cuiden mucho sus finanzas personales, porque si son representantes legales y están en Infocor, no tienen un buen historial crediticio, pues esto le va a perjudicar a su empresa, porque muchas veces no les van a dar algunos préstamos, algunos financiamientos. Y finalmente hablamos de SUNAT y hablamos de los contadores, que no se confíen, que si van a delegar verifiquen que les estén haciendo los pagos correctos. Y les di los tips para que puedan dormir tranquilas y no tengan pesadillas con la SUNAT, que hoy día fue llamada Freddy Krueger. Así que, chicos, chicas que se han unido, muchas gracias. Si les gustaría otro live, otro momento, me escriben. Ya saben que por ahí comparto información, también me dejan en comentarios. He dejado un último video sobre finanzas en pareja. Y bueno, que tengan una bonita resto de noche, que ya está por terminar en unos ratitos, y un buen fin de semana. Un besito a todos, cuídense. Ha sido un gusto realmente. Gracias por acompañarme. Chaucito, bye.